En Latinoamérica hay una historia aún no contada, la historia de las mujeres. ¿Por qué fue silenciada, olvidada o minimizada en los relatos durante siglos? Conocer la experiencia de las mujeres en Latinoamérica no solo permite entender que la desigualdad que aún persiste es fruto de un largo proceso, también es descubrir una rica experiencia histórica. Hoy recorreremos la historia que nunca nos contaron, la de las mujeres en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora América Latina. Durante siglos, la historia fue contada por hombres y las mujeres en Latinoamérica fueron absolutamente olvidadas en los relatos. Yo no creo que sean conspirativamente malignos los varones escribiendo historia y que por una cuestión de maldad intrínseca de ellos hayan obviado el tema de las mujeres. Yo te diría que hasta natural que haya mirado con mucha más atención las batallas, los reyes, todo lo que hacían los varones y haya tenido como un gesto más descuidado hacia los trabajos que hacían las mujeres. Las mujeres nunca habían sido objeto de la mirada de los historiadores. Y cuando lo eran, se trataba de una reina, se trataba de un amante de algún rey. Yo me imagino que la centralidad, la explicación, estuvo precisamente en todas aquellas cosas que hacían los varones y que quizás lo femenino está, pero siempre lo tenés que como buscar lateralmente, tangencialmente, algún comentario, algo que te diga de que estuvieron mujeres, por ejemplo, en las batallas o en las decisiones. Cuando yo estudié historia en la escuela, las mujeres que aparecían en la historia eran la mamá de Sarmiento y la hija de San Martín. No es que las mujeres no hubieran participado, sino que los historiadores nunca se preocuparon de mirarlas a ellas como sujetos históricos. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Estaba Mariquita Sánchez de Thompson, que ofrecía su casa y servía muchas cosas muy ricas mientras los patriotas se juntaban, pero ella no era una patriota que se juntaba excepto en servirle y en abrir las puertas de su casa. Ha sido realmente tarea de las investigadoras feministas que de pedacitos, de datos sueltos en toda la literatura han podido construir y rehabilitar una historia para las mujeres, ¿no? Creo que mirar la historia con todo lo invisible de la historia es muy importante. Poco se sabe de la condición y la participación de la mujer en las sociedades originarias de América. Sin embargo, indicios y datos permiten vislumbrar algunos aspectos de su situación. En los pueblos indígenas nosotros lo poco que podemos llegar a saber está relacionado con que evidentemente las mujeres tuvieron un estatuto más igualitario que los que tenía la cultura europea al momento de la llegada de los españoles. O, por ejemplo, determinadas palabras, como puede ser en algunos grupos indígenas de Venezuela, lo que se sabe es que existe una palabra que indica el clítoris y que lo usaban en las expresiones. Esto quiere decir, bueno, que cuando vos sabés que está el clítoris, evidentemente la relación con tu cuerpo y con tu sexo no fue únicamente reproductiva, sino que hubo una sexualidad que no estuvo teñida con la culpa, con la mancha, o estuvo acusando lo placentero. Con lo cual uno puede hacerse una idea de que el desarrollo de una sexualidad distinta también a las mujeres les debe haber dado un protagonismo diferente en sus sociedades. Se sabe, por ejemplo, que había mujeres que podían llegar a ser cacicas,
o que sus votos determinaban en qué se gastaba o no determinados recursos en sus comunidades, y que esto realmente era importante. De las primeras crónicas de la conquista, frases o pequeños comentarios sirven para reflejar costumbres y aspectos de la sexualidad en los pueblos originarios, y también sobre la imposición de valores por parte de los europeos. No aparece como un valor la virginidad, porque no aparece la institución matrimonial, ni aparecen las instituciones que tenemos. La virginidad viene asociada claramente a una moral clarísimamente occidental. Ya sea españoles o portugueses que venían con una religión tan patriarcal, tan machista, de repente se encuentran con que hay varones que quieren mujeres con experiencia, que la virginidad no era un valor como podía ser dentro del territorio europeo, sino que, por ejemplo, se valorizaban otras cosas, la verdad. Por ejemplo, en algunos de los matrimonios era muy importante que los padres, en el momento en que se hacía esa boda, dijeran si la chica era o no era virgen, por ejemplo. Entonces, había sanción con respecto a si se decía o no se decía la verdad, pero no al hecho en sí o no de la virginidad. Se sabe o se describen casos de violación en donde el violador va a ser condenado a ser esclavo de los padres de la chica que fue violada. Es decir, hay una serie de situaciones donde vos decís, bueno, hay una reserva igualitaria en los pueblos originarios que tenían las mujeres que no fue la que lamentablemente primó en todas las situaciones que se han ido combinando con la colonia. Un mito muy importante a desmistificar es el machismo. O sea, el machismo no es, por lo menos en el pueblo mapuche, no ha sido inherente a la construcción cultural de nuestro pueblo. Es algo que vino como producto de la colonización. Y de hecho, hubieron grandes mujeres mapuches que se destacaron, que gestionaron tierras, que pelearon, que se pusieron al frente de su comunidad para reafirmar su derecho. Antes de la llegada de los europeos, cambios políticos, económicos y de organización en las sociedades de los pueblos originarios hicieron que la mujer comenzara a perder terreno público y protagonismo en las decisiones. Sí queda un espacio muy importante, y esto sí me parece que es algo para destacar, en cuanto a todo lo que significaba la religión, la medicina. Es decir, las mujeres ahí tuvieron una reserva de liderazgo que perduraba. Es decir, a la llegada de los españoles todavía las diosas madres latinoamericanas tienen un lugar importantísimo en la vida cotidiana de los distintos pueblos americanos. La figura de Malinche fue representada por los grandes muralistas como José Clemente Orozco o Diego Rivera en el mural que refleja la historia de México en el Palacio Nacional. Para mí es una mujer que la han entendido mal. Esta señora, porque ahora vamos a hablar de señora, era esclava, había sido manipulada por un lado y por el otro, antes que viniera Cortés. Cortés la trató muy mal, pero Cortés sin Malinche o Malintzin no hay conquista. Esa conquista pasó por Malintzin. Malinche, hija del líder de una tribu dominada por los aztecas, había sido elegida por su padre para sucederlo, pero tras la muerte de su madre la vendió como esclava y en Tabasco fue entregada a Hernán Cortés. Adorada por su pueblo en su juventud, Malinche sería luego odiada y vista bajo el rótulo de la traidora. Malinci o Malinche, la mujer cuyo rol en la historia no deja de discutirse y revisarse. Que me den a mí una explicación que diga que tiene que estar con sus hermanos de raza cuando los hermanos de raza la han declarado esclava. No es una cuestión de reivindicación, es tomar en cuenta los personajes que nunca se han tomado en cuenta en los procesos históricos. Eso sí, a una mirada de la conquista en la cual se aparece esta mujer como un agente poderoso que tiene que ver en la relación que se establece entre Moctezuma y Cortés, sí. Y que tiene que ver con la caída de Tenochtitlán, no hay duda ninguna.